Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿qué es el tarot? Obviamente no es un video que trate de enseñar, ni mucho menos, solo van a ser algunas referencias que yo he aprendido o que conozco sobre el tarot. Este video va enfocado a personas que no tienen mucha idea de lo que es el tarot, que tienen ideas erróneas de que tiene que ver con alguna religión en específico, que tiene que ver con algún, eh, digamos, lo oculto o cosas similares. En general, eh, tiene muchísimas aristas, unas que podemos abordar desde la ciencia y otras que pues ya es un poco más complicado entender, pero em, voy a dividir este video en varios videos por si te interesa conocer un poco sobre la historia, sobre la parte de la psicología, los arquetipos, el inconsciente colectivo, sobre los elementos como el agua, la tierra, el fuego y el viento, en el que también eh, utiliza el tarot eh, para darnos mensajes, o un poquito sobre la parte de lo que podría ser, digamos, el borde entre la magia, la ciencia, la cábala, y un poquito sobre más tal vez filosófico entre cómo utiliza o cómo las personas podemos utilizar lo que es el tiempo, el espacio, el cambio, etcétera. Vamos a iniciar con lo que es un poco de historia. Si quieres saber un poco más el contexto, o de dónde viene el tarot, eh, puedes seguir escuchando. Si no, probablemente te guste o algún otro tipo de acercamiento y eventualmente iré subiendo estos otros videos. Hablando sobre la historia, realmente el origen como tal del tarot es algo que se ha discutido entre personas eh, serias de investigación, historiadores, em, escritores, filósofos, etcétera. Pero realmente el origen como tal no se conoce. Unos piensan que los antecedentes del tarot pueden venir en China. En China existían un tipo de juego de cartas que era un poco parecido a los palos que tiene el tarot. Unos mencionan que pudo haber venido de China, otros mencionan que el origen es de Egipto. Em, Otras mencionan que pudo haber sido en Europa, eh, específicamente en Italia. Han mencionado que pudo haber sido en Francia, en Marsella. Unos incluso dicen que a lo mejor la creación no fue eh, una creación terrenal. Y por otro lado, hay quienes tienen el pensamiento que el tarot pudo haber sido creado en combinación con tres religiones que serían la cristiana, el islam y el judaísmo. Em, que se juntaron estas, de alguna forma, representantes y sabios de estas tres religiones y plasmaron las enseñanzas y las ideas de estas tres religiones en lo que es el tarot. Pero pues realmente nadie pudiera estar seguro o afirmar de dónde o cuál es el origen del tarot. Mm, Aquí vamos a partir un poco de
de los vestigios tal vez un poco más estructurados de lo que es el tarot en cuanto a la forma, los dibujos. em, Históricamente, lo que más se acerca a lo que utilizamos hoy en día es em, el tarot de Marsella, que ahí de repente hay un pequeño debate si es realmente de Marsella, si nace en Marsella como tal, en Marsella, Francia, o en Italia, que se creó en Italia y de ahí pasó a Francia, o que se nació en Francia y de ahí se pasó a Italia. Sin embargo, incluso el nombre, Tarot de Marsella, el origen no se sabe si se le llamó así porque es su origen o porque de Italia pasó a Francia y de ahí acuñó su nombre. Sin embargo, a fin de cuentas es el Tarot de Marsella. Existe este tarot. em, Voy a poner una imagen probablemente de este lado, en donde podamos ver un poco eh, el tipo de imagen que se utilizaba o que se tiene idea que se utilizaba en ese entonces. Eh, Ahí el problema radica un poco en el que para hacer un tarot en ese tiempo eh, eran diferentes factores. El autor del tarot en sí, quien quería o mandaba a realizar la impresión del tarot, y la propia impresión per se. Obviamente la impresión que se utilizaba en estos años, estoy hablando de el origen más o menos del tarot de Marsella, se habla que es alrededor del 1760 más o menos. Entonces en esta época la impresión era muy diferente a al tipo de impresión que se utiliza hoy en día. Las cartas se imprimían, por así decirlo, a través de tablas. Se utilizaban tablas de madera donde, pues, por decirlo así, se tallaba la forma que iba a tener la carta y de la misma forma el color, los pigmentos, la forma de sacar los pigmentos era muy diferente a lo que es hoy en día. A lo mejor también no existían tantos colores para poder sacar estos pigmentos. Entonces, sí era un poco más complicado o muchísimo más complicado en ese entonces que hoy en día. Ahora, en el caso de las tablas, para hacer la impresión, en la realización de las tablas en sí era un arte. Bueno, todo el proceso era un arte, era artesanal, pero se les llamaba incluso maestros impresores. Eran los que se dedicaban a realizar estas tablas para poder realizar la impresión, ya sea en algún tipo de papel en específico o en tela tal vez. Em, de igual forma, el color que se utilizaba podía estar delegado a personas, por decirlo así, especializadas en eso, ayudadas junto con el impresor, o el propio impresor tenía también estos conocimientos. Pero entonces era una conjugación de diferentes factores: la persona que quería realizar la impresión, el maestro eh, eh, que imprimía y que fabricaba estas tablas, y o la persona que se encargaba de reunir y aplicar el color en las cartas. Entonces, por eso, si de por sí, históricamente el origen es un poco complicado para saber quién fue el autor de una u otra carta, era complicado porque a veces era esta conjunción de personas quien tenía la idea y el maestro impresor. Y muchas veces se utilizaban las mismas tablas o se utilizaba a el mismo maestro impresor para realizar más de un juego de cartas. Entonces, realmente saber quién era el creador de algún juego de tarot era complicado. Incluso hay quienes
También piensan que la autoría era solo del maestro impresor, porque él realizaba este trabajo y él imprimía su juego de cartas. Entonces, por todo este tipo de situaciones, no se conoce realmente el origen en específico del tarot o un autor en específico. Se manejan diferentes autores o diferentes incluso casas de familias impresoras que iban sacando el tarot. Uno de los más famosos era la familia Convert, eh, que incluso al día de hoy tiene descendientes esta familia y que se dedicaron durante mucho tiempo a la impresión de tarot. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.